Buenas tardes con todos, mi nombre es Cristian Ruiz Silvestre. Hoy día vamos a avanzar el tema de ángulos, que está en el curso de geometría. Bueno, este curso comprende tanto en primaria y en secundaria. En lo que es primaria es algo básico. Primero lo que te vamos a ver es la introducción a la geometría. Luego de esto, en el libro de secundaria aparece en todos los cursos lo que son ángulos, y en el libro de primaria aparece el tercer grado de primaria. De lo cual en quinto está en sexto está en la página 19 y en quinto está en la página 40 y tanto, 42 creo si me equivoco, del libro que cada uno de ustedes tiene. Entonces si ustedes revisan su libro lo van a encontrar este tema y las mismas preguntas lo voy a resolver, ¿no? Para que ustedes puedan ir avanzando, y después seguramente voy a dejarle una tarea del libro que ustedes tienen de la institución. Entonces vamos a explicar lo que es el ángulo. El ángulo, como dice acá, está formado por dos lados que tienen un mismo origen llamado vértice. ¿Cuáles son los dos lados? Este lado es un lado y este es un lado. Entre estos dos lados, en el medio, hay un ángulo. Lo que se forma en estos dos lados se llama ángulo. Y el vértice es el punto donde sale, ¿no? El punto donde salen los lados. Entonces, lo que hay entre esos dos lados se llama ángulo, ¿ya? Hay tres tipos de ángulo. Conocemos el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. También hay el ángulo llano, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con esto en lo que es el nivel básico. Entonces, el ángulo agudo dice que el ángulo es mayor que 0, pero menor que 90. O sea, si tú agarras tu compás, el ángulo que es 89, 88, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10, menores que 90, son ángulos agudos. Ya no es muy difícil. Ángulo agudo, ángulos menores que 90, números menores que 90, 89, 88, 80, 70, 60, 50, 40, eso se llama ángulos agudos. Después encontramos ángulo recto. El ángulo recto dice que es igual a 90. Si tú encuentras un ángulo igual a 90, es un ángulo recto, ¿ya? Cuando te dice alfa es igual a 90, ya estamos hablando de ángulo recto, ¿ya? El ángulo recto está encontrándose, por ejemplo, acá están mis dos lados, y el ángulo recto siempre lo vas a encontrar con un cuadradito, así pintado. Siempre vas a encontrar este cuadradito pintado. Este cuadradito pintado significa que tiene 90 grados, que es un ángulo recto. Ángulo obtuso, hay que saber leer, ¿no? Dice, el ángulo es mayor que 90, pero menor que 180. El ángulo es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, números mayores que 90 viene a ser 91, 92, 93, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 178, 179. Tiene que ser menor que 180. Si es menor que 180 llamamos un ángulo obtuso. Tiene que ser mayor que 90, o sea 100, 120, pero menor que 180. Si es 190 ya no será obtuso, ¿ya? Será otro que se llama cóncavo, ¿ya? Luego de esto tenemos que saber en ángulos qué son ángulos complementarios. Ángulos complementarios es la suma de dos ángulos que te den igual a 90. La suma de dos ángulos que te dé 90. La suma de dos ángulos que te dé 90, es fácil, ¿no? O sea, la suma de estos ángulos te tiene que dar 90, nada más. Por ejemplo, si yo tengo 50 en uno de los ángulos y en el otro ángulo tengo beta, ¿cuánto va? Y yo sé que es un ángulo complementario, ¿cuánto vale beta? ¿Saben cuánto vale beta o no? A ver, calculen. Si yo digo que un ángulo complementario tiene que ser igual a 90, entonces la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90. Ya tengo 50. ¿Cuánto me falta para llegar a 90? ¿Ah? Entonces hacemos esto, hacemos lo siguiente. Hacemos 50 más este ángulo más el otro ángulo que es beta,
es igual a 90. ¿Ya? ¿Entienden? Este ángulo más este ángulo es igual a 90. ¿Cuánto le falta a beta para llegar a 90? Si no sabes, normalmente es 40, ¿no? 50 más 40 te da 90. Pero si no sabes, puedes hacer una ecuación. Si 50 está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Si está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Yo quiero que beta esté solo. Entonces, ¿quién está ahí molestando? El 50. Si esta está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Resta. 90 menos 50. ¿Y 90 menos 50 cuánto es? Profesor, no sé. Entonces, es simple. Es como restar 9 menos 5. 9 menos 5, 4. Y con un 0, 40. ¿Viste? ¿Está fácil? No está fácil. Ángulos suplementarios. Acá dice que la suma de sus ángulos tiene que ser 90. En ángulo suplementario, la suma de sus ángulos tiene que ser 180. Suplementario 180, complementario tiene que ser 90. ¿Ya? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. El ángulo complementario, sus sumas tiene que darme 90. Y el ángulo suplementario, su suma de sus dos ángulos tiene que darme 180. Entonces, acá tengo un ejercicio que me dice, tengo el ángulo 50, tengo el ángulo beta, y me dicen que esto es un ángulo suplementario. ¿Cuánto le falta a beta para llegar a 180? Porque si es suplementario, tengo que saber que esto va a valer 180. Entonces, fácil. Tú sabes que este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180. Es como acá, este ángulo más este ángulo me tiene que dar 90. Este también, este ángulo más este ángulo me tiene que dar, como es suplementario, 180. Esto lo voy a poner con verdecito para que tú no pierdas la noción. Ahí está, mira. Alfa más beta tiene que ser 90, una fórmula. Y alfa más beta tiene que ser 180. Entonces, la suma de este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180. Entonces, fácil. Ya tengo un ángulo que viene a ser 50. El otro ángulo no sé. Pero lo puedes calcular así simple vista. Para que llegue a 180, ¿cuánto es? Es igual a... Pero si no lo puedes hacer así de simple vista, todavía te falta. Entonces, lo que hacemos una ecuación. Ya estamos haciendo ecuación. 50 más el ángulo beta me tiene que dar 180. ¿Por qué 180? Porque me están diciendo que es suplementario. Si me hubieran dicho que es complementario, ya no hubiera sido 180, si no hubiera sido 90. Pero como dice que es suplementario, entonces yo al toque tengo que pensar suplementario igual a 180. Igual a 180. Complementario igual a 90. Eso, tienes que acordarte siempre. Complementario 90 y suplementario 180. Entonces tengo este ángulo 50 más el otro ángulo que no sé cuánto vale, y como me dicen que es suplementario, igual a 180. Si me hubieran dicho que es complementario, hubiera igualado ¿a cuánto hubiera igualado? A 90. Si me hubieran dicho que es complementario, igualaba a 90. Como me dicen que es suplementario, igualo a 180. Y resuelvo. Si este está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, ahí está muy bien. 180 menos ¿quién? Menos 50. ¿Viste? Y resto, ¿cuánto es? 180 menos 50. Es como restar 18 menos 5. 18 menos 5 me sale 13. Con un 0 de estos dos, 103. Es como restar 18 menos 5. 18 menos 5, 13. Como tiene el 0, ahí está el 0. O si no, chapa tú esto y normal, réstalo. Bueno, esta es la primera pizarra. Vamos con la segunda pizarra.